Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a IMF. Hoy hemos venido aquí para hablar del presente y futuro de la ley concursal y tenemos con nosotros a Nuria Bermejo. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores, a IMF Business School y en particular a la persona de Carmen Neri, su amabilidad por haberme invitado a participar en este acto. La ponencia que me han asignado hoy lleva por título Presente y futuro de la ley concursal, ¿cuál será el efecto de la COVID-19? Y básicamente tiene por objeto analizar el impacto de esta terrible pandemia que desgraciadamente estamos padeciendo todos sobre nuestro derecho concursal. Impacto que, como vamos a ver en la sesión de hoy, se traduce en un conjunto de medidas normativas que van a afectar a nuestro derecho concursal vigente, dando lugar a lo que los autores, la doctrina, hemos venido a denominar derecho concursal de excepción, derecho concursal de emergencia, derecho concursal de coyuntura, derecho concursal de la COVID-19. Todos ellos son términos que se refieren a esa realidad, una realidad que es la que vamos a estudiar en la sesión de hoy. El análisis de las medidas que conforman este derecho concursal del COVID requiere hacer una referencia inicial sobre el derecho concursal vigente hoy por hoy en España, porque esas medidas se aplican o tienen una incidencia sobre un derecho concursal que se encuentra en estado de reforma. A mí me gusta decir que es un derecho concursal que se encuentra a medio camino entre el derecho concursal que es y el derecho concursal que va a ser. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque en estos momentos nos encontramos, por una parte, con un texto refundido de la ley concursal de muy reciente entrada en vigor. Tengan en cuenta que ha entrado en vigor el día 1 de septiembre de este año y es un derecho concursal, además, que se va a ver afectado por otro texto normativo que es el que pueden ver en la diapositiva, la Directiva 2019/1023 sobre reestructuraciones e insolvencia. Voy a hacer a continuación algunas consideraciones con relación a estos textos normativos. Como decía hace unos instantes, este texto refundido de la ley concursal que ha sido aprobado en el Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo, ha procedido a la ordenación, clarificación y sistematización de la ley concursal original, esto es, la Ley 22/2003. Esta ley concursal, como todos ustedes sabrán ya, sufrió toda una serie de reformas como consecuencia de la pasada crisis económica. Y esa serie de reformas habían dado lugar a unas modificaciones que se habían ido superponiendo las unas sobre las otras. Eso generó una necesidad de proceder a esa tarea de ordenación, clarificación y resistematización de los preceptos que se lleva a cabo a través de ese Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo y que da lugar al texto refundido de la ley concursal que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. A resultas de esa ordenación, clarificación y sistematización se consolidan las modificaciones estables que sufrió, como decía, la ley concursal 22/2003 como consecuencia de la crisis. Y como consecuencia de esas medidas, la ley concursal, que tenía originariamente algo más de unos 200 artículos, se ha transformado en un texto normativo de 752 artículos, de los cuales 595 se dedican única y exclusivamente al concurso de acreedores. Tener un texto ordenado, clarificado y sistematizado es importante no solo por facilitar su manejo y aplicación a los operadores jurídicos, sino también por otra razón que voy a poner de manifiesto inmediatamente y que tiene que ver con la Directiva 2019/1023. Esta directiva sobre reestructuraciones e insolvencia es importante porque incide en determinados aspectos concretos de la regulación concursal, como son
Voy a poner dos ejemplos particularmente significativos, como son, digo, los marcos de reestructuración preventiva, lo que nosotros llamamos preconcurso, y, por otra parte, el beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho. Pues bien, esta directiva, esta norma de la Unión Europea, ha de ser transpuesta al ordenamiento jurídico español antes de un determinado plazo. El plazo general, es cierto que hay unas previsiones especiales, pero el plazo general, que es el que ahora nos interesa para transponer esta norma a los distintos ordenamientos europeos y en concreto el español, es el fijado por el artículo 34.1 de dicha directiva, que es 17 de julio de 2021. Esto es, para julio de 2021 el legislador español debería haber incorporado sobre su ley concursal las previsiones, las disposiciones que establece la directiva en aspectos, en materias como las que he señalado. Por lo tanto, a esos efectos era importante contar desde ya con un texto normativo como el que nos proporciona el texto refundido de la ley concursal, ordenado, clarificado y sistematizado, sobre el que poder llevar a cabo esa transposición de la directiva. Dicho esto, inmediatamente hay que señalar que la propia directiva prevé en el artículo 34, apartado segundo, la posibilidad de que, si los Estados se encuentran con algún tipo de dificultad, se pueda prolongar el plazo de transposición a petición del Estado correspondiente. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, aunque en principio, hasta lo que yo sé, esa petición todavía no se ha cursado, no sería de extrañar que algunos Estados miembros, incluido el nuestro, pudiera hacer uso de esa previsión para solicitar más plazo a la Unión Europea de cara a transponer la referida directiva. Por lo tanto, este es el marco jurídico de base en el que nos vamos a mover a la hora de estudiar el derecho concursal español y la incidencia del COVID en ese derecho concursal español, que se traduce de manera concreta en lo que vamos a denominar el derecho concursal de excepción, derecho concursal de contingencia o de coyuntura o derecho concursal de la COVID-19. Y que está, sin duda, presidido por el texto refundido de la ley concursal en vigor desde septiembre del 20. Bien, para analizar ese impacto de la COVID-19 en lo que es nuestro derecho concursal vigente, me propongo seguir el siguiente plan de trabajo. En primer lugar, lo que pretendo analizar con todos ustedes es la razón de ser de este derecho de carácter excepcional. ¿Por qué es necesario incidir, afectar, alterar el derecho concursal común como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo? Y vamos a encontrar una respuesta en lo que algunos autores han llamado la bankruptcy pandemic. En segundo lugar, lo que vamos a ver es en qué se materializa, en qué se concreta ese derecho concursal de la COVID-19 y que aparece recogido en un texto normativo que básicamente es la Ley 3/2020. En tercer lugar, vamos a examinar una serie de medidas que tienen por objeto favorecer la financiación de las empresas. Uno de los problemas que inmediatamente señalaré a los que da lugar esta pandemia de la COVID-19 es precisamente los problemas de financiación, el estrangulamiento financiero en el que se encuentran muchas empresas y para el que no hay una solución fácil, porque esas mismas empresas encuentran grandes dificultades para poder acceder a financiación procedente, por ejemplo, de entidades financieras. Pues bien, una de las medidas que se va a adoptar para facilitar financiación es la de proveer financiación a través de entidades públicas y esas medidas van a ocupar nuestro análisis en esa tercera parte de mi intervención. Y por último, realizaré una serie de consideraciones finales que a modo de conclusión o cierre de todo lo que hemos ido viendo. Bien, empezando por la razón de ser del derecho concursal de COVID. ¿Cuáles son las circunstancias que justifiquen que haya que adoptar un régimen especial como consecuencia de esta pandemia que nos está afectando a todos? Antes de meternos en harina y de realizar esta reflexión, me gustaría compartir con todos ustedes una idea fundamental. Y es que esta necesidad de ajustar el derecho concursal a la situación en la que vivimos no es una necesidad que haya experimentado solo el legislador español. Es una necesidad sentida
por muchos países a todo lo ancho del globo. Si repasamos la geografía mundial, nos encontramos con medidas para adaptar el derecho concursal en Australia, en Alemania, en Francia, en Italia, en la India, en Singapur, porque todos estos estados, en definitiva, se han enfrentado a un mismo problema y a una misma necesidad de llevar a cabo unos ajustes que en el caso español vamos a exponer a continuación. Tan es así que una institución del prestigio como es el Fondo Monetario Internacional ha lanzado una serie de informes tendentes a orientar a los distintos estados, a los distintos gobiernos, acerca de cómo proceder a realizar los ajustes necesarios para enfrentarse a este bankruptcy pandemic que se puede generar como consecuencia de las modificaciones en nuestros hábitos de vida y en las alteraciones de la actividad económica y empresarial que estamos viviendo como consecuencia del COVID. Dicho esto, en efecto, la experiencia diaria pone de manifiesto algo que es fundamental para entender lo que está pasando desde el punto de vista del derecho concursal. Y es que nuestros hábitos de vida se han modificado radicalmente. Cuando antes íbamos a trabajar a diario y comíamos fuera de casa porque nos obligaba el hecho de estar trabajando fuera de casa, ahora en cambio estamos teletrabajando y por lo tanto ya no hacemos uso de esos servicios de cafetería o de restauración a los que recurríamos cuando trabajábamos fuera de casa. Del mismo modo, era habitual tener reuniones fuera de nuestro lugar de residencia, para lo cual utilizábamos medios de transporte e incluso alojamiento para poder llegar hasta el lugar de reunión y pernoctar en ese lugar si era necesario. Como sabemos, la pandemia ha cambiado radicalmente esto y a partir de ahí, pues como decía hace un instante, el trabajo se lleva a cabo en muchas ocasiones de casa. Yo misma estoy impartiendo esta masterclass desde mi domicilio y las reuniones con colegas de otros estados se llevan a cabo también desde nuestros lugares de residencia sin movernos de los mismos. Evidentemente, esto tiene consecuencias importantes sobre la actividad económica, que no es necesario subrayar aquí. Pero aún hay más. Es que como consecuencia de la pandemia se han impuesto una serie de restricciones, además, a esa actividad económica. Cierres de determinadas actividades empresariales, por no hablar del confinamiento que vivimos en los meses que siguieron al 14 de marzo, o limitaciones en el ejercicio de actividades como pueden ser la restauración, venta minorista y demás. Todo ello tiene unas consecuencias muy importantes sobre la actividad económica y sobre la actividad de las empresas. En concreto, esas consecuencias se materializan, como bien pueden ustedes imaginar, en una importantísima reducción de los flujos de liquidez de las empresas. Las empresas tienen menos tráfico y al tener menos tráfico obtienen menos recursos. Y esos flujos, esa pérdida, esa reducción drástica de los flujos de liquidez resultante bien de las modificaciones de la forma de vida o bien de las importantes restricciones que se han impuesto por parte de los gobiernos a las actividades económicas con el ánimo de contener la pandemia, colocan a las empresas en situaciones de importantes dificultades financieras, por no hablar de situaciones de insolvencia. Empresas en dificultades financieras, empresas directamente en situación de insolvencia, inmediatamente nos llevan a pensar en una situación de avalancha de procedimientos concursales, avalancha de deudores acudiendo a los juzgados para solicitar la declaración de concurso, cuando no de acreedores intentando que los jueces declaren en concurso a esos deudores que ya no son capaces de atender al pago corriente de sus obligaciones. Es esta situación la que ha llevado a algunos autores, y me voy a permitir aquí citar las palabras del profesor Stuart Gilson en la Harvard Business School, a calificar esta situación de una bankruptcy pandemic, es decir, una pandemia de concursos, que como consecuencia de esta gravísima alteración que ha sufrido nuestras vidas y la actividad económica, muchísimas empresas, un sinfín de empresas se vean abocadas a una situación de dificultades financieras, de insolvencia, que le lleve a declararse en concurso. De ahí que se haya dicho que no solamente hay una necesidad de aplanar la curva de contagios que como consecuencia de la pandemia se están produciendo en la población, sino que también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, es necesario adoptar medidas que permitan aplanar
la curva de concursos. Pues bien, lo que pretende el derecho concursal del COVID-19, este derecho concursal de excepción, de coyuntura, como queramos llamar, es precisamente adoptar medidas que permitan conseguir ese objetivo de aplanar la curva de concursos. La pregunta que se nos viene a todos a la cabeza en estos momentos es, bueno, ¿y por qué es tan necesario, tan importante, por qué es crucial, en definitiva, adoptar estas medidas que permitan aplanar la curva de concursos? ¿Qué es lo que pasa cuando la curva de concursos se dispara? Pues bien, una curva de concursos disparada lo que pone de manifiesto es una situación, como señalaba hace unos instantes, de apertura masiva de procedimientos concursales. Y esas aperturas masivas de procedimientos concursales pueden conducir a una situación dramática. Situación dramática porque puede darse una situación en la que no sea posible reestructurar los proyectos empresariales. No es posible sacar adelante las empresas y estas acaben en liquidación. Liquidaciones que destruyen valor y que conducen a una pérdida generalizada del bienestar social. Inmediatamente tengo que precisar que el hecho de que un procedimiento concursal acabe en liquidación y acabe vendiendo los distintos activos que forman parte de esa empresa, aquellos sujetos que están dispuestos a comprarlas, no es en sí mismo algo negativo. En realidad, una liquidación puede ser perfectamente eficiente cuando el conjunto de activos que integran un proyecto empresarial valen más desagregados que agregados en el proyecto. El problema ante el que nos sitúa la pandemia de concursos, la bankruptcy pandemic, es otro. Es el problema relacionado con el hecho de que en una situación de apertura masiva de concursos, proyectos empresariales que son eficientes y que habían funcionado sin ningún tipo de problema hasta, por poner una fecha, enero del año 2020, se ven por las circunstancias en las que nos encontramos derivadas de la pandemia abocados a una situación de insolvencia y en un estado de apertura masiva de concursos puede darse una situación de imposibilidad de reestructurarlos. Y ello, aun cuando, como decía, se trata de proyectos empresariales eficientes, es decir, que valen más manteniéndose agregados y reorganizados que liquidados por trozos y vendidos. Es ahí justamente donde se genera el problema de destrucción de valor, cuando se acaban liquidando proyectos empresariales que no merecían ser liquidados, sino que tenían valor suficiente para continuar en el tráfico y generando valor y generando bienestar social. Cuando se dan estas situaciones, se destruye valor y todos perdemos en términos de bienestar social. Ese es el motivo por el que es necesario acometer medidas que hagan frente a esta apertura masiva de concursos que puedan conducir a que se frustren, a que no se puedan reestructurar proyectos empresariales que merecerían continuar, que hubieran continuado si no nos encontráramos en una situación como aquella ante la que nos coloca la pandemia del COVID que estamos viviendo. Hay que pensar que además, en una situación de apertura masiva de concursos pueden colapsar toda la infraestructura judicial dedicada a tratar los concursos. En una situación de apertura masiva de concursos puede que los juzgados puedan quedar desbordados ante la avalancha de trabajo, que no haya profesionales de la insolvencia, administradores concursales capaces de llevar adelante estos procedimientos concursales, y que no haya ni siquiera financiación disponible para acometer las tareas de reestructuración que serían necesarias para sacar adelante estos proyectos empresariales eficientes. De ahí, como digo, la necesidad de adoptar medidas para aplacar, para aplanar esa curva de insolvencias de concursos, que podría conducir a una pérdida generalizada del bienestar social y a la destrucción de valor. Bien, ¿qué tipo de medidas se recomiendan que han de adoptarse para aplanar la curva de concursos, para luchar contra esta avalancha de concursos a la que puede conducir la situación en la que nos ha colocado la pandemia del COVID? Pues hay 4 tipos de medidas, 2 de ellas vamos a ver que están muy interrelacionadas.
La primera de ellas es evitar que se abran concursos en situaciones coyunturales de insolvencia. Empresas que en enero de 2020 eran perfectamente solventes y que de repente, de la noche a la mañana, por las circunstancias que hemos vivido, experimentan esas dificultades financieras y se ven en las puertas de la insolvencia y abocadas, en virtud, por ejemplo, de ese deber que aparece en el artículo 5 del texto refundido de la ley concursal de declararse en estado de concurso, se vean abocadas a solicitar la declaración de concurso. Pues bien, medidas, por una parte, tendentes a evitar la apertura del concurso en estos casos. En segundo lugar, medidas que tratan de evitar que los concursos que se han abierto acaben en liquidaciones ineficientes y, por lo tanto, destruyendo valor en perjuicio de la sociedad, impidiendo que se reorganicen proyectos empresariales que merecería la pena reorganizar y mantener vivos. En tercer lugar, medidas que eviten que se frustren reorganizaciones eficientes que estaban en curso. Hay que tener en cuenta que el mundo no comienza con la pandemia del COVID, que en el momento en que, por ejemplo, en España se declara el estado de alarma, había procedimientos concursales que estaban en curso y se estaban llevando a cabo reorganizaciones de proyectos empresariales que eran eficientes y que merecía la pena mantener vivos. Pues bien, se trata en estos momentos de evitar que el impacto de las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, que el impacto que en nuestra sociedad ha tenido esta pandemia no termine por frustrar esas reorganizaciones que hasta un determinado momento se estaban produciendo con normalidad y que solo después de la irrupción de la pandemia se encuentran abocadas o se pueden ver abocadas al fracaso. Y por último, cuarta medida, puesto que buena parte de los problemas están vinculados con una pérdida de liquidez, pues permitir que estas empresas obtengan financiación y que la reciban precisamente de aquellos que puedan facilitarla a un menor coste. Una vez que, dadas las circunstancias, cuando van en el mercado y ponen de manifiesto que atraviesan dificultades financieras, solo pueden obtener financiación a unos costes que en ocasiones son prohibitivos. ¿Quiénes son esos sujetos que pueden proporcionar la financiación al menor coste? Pues por una parte están los llamados insiders, es decir, aquellos sujetos que están dentro de la organización, me estoy refiriendo a los socios de las sociedades, en los grupos a las sociedades miembros del grupo, administradores, pero también en el caso de la persona natural estoy pensando, por ejemplo, en los familiares. Son todos estos sujetos próximos al deudor en dificultades que pueden facilitar financiación de forma a un menor coste que la que proporcionarían las entidades financieras, habida cuenta de lo arriesgado que puede ser financiar a estos operadores en dificultades financieras en una situación como la que vivimos. Por un lado, decía los insiders, por otro lado, el Estado. El Estado, vamos a ver, se va a convertir en un financiador de último recurso. Cuando ya no sea posible obtener financiación en el mercado, el Estado aparece a través de una serie de instrumentos como financiador y permite hacer llegar financiación a aquellas empresas que, teniendo perspectivas de poder ser viables y de tener valor, en definitiva, más valor reorganizadas que liquidadas, se hacen merecedoras de esa financiación para poder salir adelante. Bien, todas estas medidas las vamos a encontrar precisamente en nuestro derecho concursal del COVID-19 y la vamos a encontrar en dos grandes bloques normativos. El primer bloque es el relativo a aquellas medidas que inciden sobre el texto refundido de la ley concursal y que aparecen como aparece en la diapositiva, en la ley 3/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta ley es una norma que viene a consolidar las distintas medidas adoptadas en distintos textos legislativos desde marzo de 2020. 14 de marzo de 2020, como recordarán, es la fecha de la declaración del estado de alarma en España. Y esta ley, como digo, viene a consolidar en un solo texto normativo esas medidas y viene a hacer un ajuste fino también de las mismas. Deroga, por lo tanto, el artículo 43 del Real Decreto Ley 8/2020, que es el que estableció por primera vez la suspensión del deber de declararse en estado de concurso, y deroga también el Real Decreto Ley 16/2020, que había venido a ampliar el abanico de medidas
que incidían sobre el texto refundido de la ley concursal, entonces simplemente ley concursal, para ajustarlo a la situación de pandemia en la que, a las necesidades que generaba, mejor dicho, esa situación de pandemia en la que vivimos. Esa ley 3/2020 de 18 de septiembre ha sido hace muy poco tiempo modificada por el Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre, BOE del día 18, en el que se realiza un último ajuste fino, último de momento, porque grosso modo cada par de meses nos estamos encontrando con alguna modificación, pues último ajuste fino del texto de la Ley 3/2020. ¿Qué consiste ese ajuste fino? Lo vamos a ver seguidamente. A través de esta norma, la Ley 3/2020, modificada por última vez a través de ese Real Decreto Ley 34/2020, lo que se pone en pie es ese derecho concursal de excepción, ese derecho concursal de COVID-19 que tiene su razón de ser y su causa última en la existencia de importantes alteraciones y restricciones derivadas del COVID-19 y en la necesidad de aplanar, como decía hace unos instantes, esa curva de concursos. Este derecho concursal de excepción se superpone al derecho concursal vigente. Hay que tener en cuenta que no lo elimina. El derecho concursal vigente, el que nos da el texto refundido de la ley concursal, sigue ahí. Lo que sucede es que en los términos que establece la ley 3/2020 queda desplazado, queda, a mí me gusta decir, temporalmente entre paréntesis, aplicándose en los aspectos previstos en esa ley 3/2020 las reglas contenidas en la misma. Por lo tanto, estamos ante un derecho concursal de excepción justificado por la causa que ya hemos señalado y ante un derecho concursal de vigencia temporal. Solo va a durar un determinado tiempo al objeto de poder hacer frente a esa situación a la que ya me he referido con anterioridad. Este derecho concursal temporal y de excepción del COVID afecta a determinados institutos concursales y preconcursales, pero además vamos a ver que incluye incentivos para que los insiders puedan conceder financiación. Junto a esta norma nos encontramos con otras que contienen las medidas relativas a la financiación pública. Medidas relativas a la financiación pública que se encuentran en el artículo 29 de ese Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y que básicamente tiene por objeto hacer posible la concesión de avales para garantizar la financiación concedida por entidades financieras a empresas y autónomos. Esa fue la primera medida relativa a financiación pública que se adoptó en el Estado español. La segunda medida es la que viene reconocida, la que se articula a través del Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio y que básicamente en este momento interesa señalar que permite la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas no financieras. Fondo de apoyo a la solvencia que va a permitir al Estado realizar inyecciones, sea de capital, sea a través de instrumentos híbridos como puedan ser obligaciones convertibles o préstamos participativos, o sea directamente a través de préstamos o de la suscripción de deuda subordinada, va a permitir a los estados, al Estado español, inyectar financiación en las empresas. Recientemente hemos tenido un ejemplo de una primera actuación de este Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas No Financieras, que es el caso que ha aparecido en prensa como el rescate de Europa. Más que un rescate, estamos hablando de una inyección de financiación pública a través de este fondo, precisamente para hacer posible para llegar a los fondos necesarios para sacar adelante esta empresa estratégica de carácter no financiero. Y el tercer bloque de medidas resulta del Real Decreto 34/2020 de 17 de noviembre, que contempla la posibilidad, por una parte, de conceder avales a empresas que están en situación concursal, empresas respecto a las cuales se ha aprobado un convenio y se está ejecutando el convenio, y por otra parte reconoce también la posibilidad de que a través del ICO se puedan conceder avales a empresas que están en proceso de renovación de su programa de pagarés en el mercado alternativo de renta fija.
respecto de estas medidas, que si tenemos tiempo examinaré con un poco más de detalle al final de mi intervención. Respecto a este tipo de medidas hay que señalar que en tanto en cuanto permiten al Estado inyectar recursos en empresas, tienen un peligro potencial. Y ese peligro potencial es que puedan afectar a la rivalidad o, lo que es lo mismo, afectar a la competencia en el mercado interior. Si me permiten una expresión muy coloquial, es como si el Estado estuviera dopando financieramente a empresas que están atravesando dificultades financieras. Eso, en un escenario teórico y que no fuera el que vivimos ahora, plantearía serias dificultades con el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea. Sin embargo, precisamente porque las circunstancias que vivimos son excepcionales, la Comisión Europea, que es la institución encargada de velar por la transparencia y el buen funcionamiento del mercado interior y, por lo tanto, es la que supervisa y controla el régimen de ayudas de Estado, la Comisión Europea ha adoptado un marco temporal relativo a las ayudas de Estado para poder, previa notificación por parte de los Estados miembros, examinar este tipo de medidas y ver si son susceptibles de introducir una alteración en la competencia, en la rivalidad en el mercado interior o no. A esos efectos, en eso que se ha denominado el marco temporal relativo a las ayudas de Estado, en este contexto del COVID, la Comisión Europea ha dado a los Estados miembros directrices para que sepan cuándo una medida va a ser aceptada y cuándo no. Básicamente, el denominador común es que se financie empresas que se encuentran en dificultades financieras, que aún no son insolventes y que tengan perspectivas de viabilidad. Pues bien, los tres bloques normativos a los que he hecho referencia, tanto los avales previstos en el artículo 29 del Real Decreto Ley 8/2020, como el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas No Financieras, como esta última previsión de avales contemplada en el Real Decreto Ley 34/2020 y que ha sido desarrollada por acuerdo del Consejo de Ministros de hace unos días, de 24 de noviembre, todas ellas han sido consideradas compatibles por la Comisión Europea con este marco temporal relativo a las ayudas de Estado. Simplemente precisar que en este último caso, en el caso de los avales contemplados en ese Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre, si se fijan, he hecho referencia a avales que van a poder ser concedidos a empresas que están cumpliendo ya un convenio concursal. Esto, en principio, podría generar una cierta perplejidad en el sentido de decir, bueno, lo que ha establecido el marco temporal relativo a ayudas de Estado de la Unión Europea es que, en principio, las empresas no tienen que ser insolventes y tienen que tener perspectivas de viabilidad. Si estamos hablando de una empresa en convenio, por definición, estamos hablando de una empresa insolvente. ¿Cómo es posible que se haya dado el visto bueno por parte de la Comisión Europea a esta medida del Gobierno español? Muy sencillo, pues son empresas en convenio que están ejecutando el convenio. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que, en este caso, son empresas que han puesto de manifiesto, por una parte, su viabilidad y, por otra parte, como ya se está ejecutando el convenio, han llevado a cabo un proceso de saneamiento. Estos argumentos han sido los determinantes para que la Comisión Europea entendiera que también en este caso, aunque se tratara de una empresa inicialmente insolvente, en la medida en que ya ha acometido el proceso de reorganización y de limpieza interna y en la medida en que presenta perspectivas de viabilidad, pues puede recibir este apoyo público a través de avales, en concreto del ICO, que garanticen la financiación que pueda obtener de terceros. Dicho esto, me corresponde ya examinar en esta parte de mi intervención cuál es el contenido concreto de esta Ley 3/2020, donde se concentra el llamado derecho concursal del COVID-19. Bien, las disposiciones que recoge esta norma, esta Ley 3/2020, se pueden organizar básicamente en torno a tres ejes, y así lo voy a hacer yo de cara a facilitar la comprensión y la exposición de todas ellas. Siguiendo un poco o inspirada en la línea de las propuestas de medidas a las que había hecho referencia antes, los tres ejes en torno a los que voy a organizar las normas
comprendidas en la Ley 3/2020 son los siguientes. En primer lugar, eje primero, medidas tendentes a evitar la declaración de concurso por circunstancias coyunturales y que van a moverse en una línea temporal que va hasta 14 de marzo de 2021. Hasta ese momento van a surtir efecto esas medidas que tienen como protagonista principal la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso. Hay alguna otra más que examinaremos inmediatamente. Segundo eje, evitar la frustración de las reorganizaciones en curso y la apertura de liquidaciones que no están justificadas, que no son racionales, que llevarían en definitiva a la destrucción de valor, como hemos dicho. De nuevo aparece esa fecha de 14 de marzo de 2021 y los protagonistas aquí son la posibilidad, por una parte, que se reconoce al deudor de proponer la modificación del convenio y la suspensión de otro deber que pesa sobre él. Ahora no es el de solicitar la declaración de concurso, ahora es el de solicitar la liquidación cuando conoce que no puede continuar con el cumplimiento del convenio. Junto a estas medidas hay otras que tienen que ver con solicitudes que puedan presentar los acreedores de no cumplimiento del convenio. Solicitudes que pueden presentar los acreedores para que el juez declare que el deudor no está cumpliendo el convenio y, por lo tanto, que lo que procede es la apertura de la liquidación. Pues bien, para esos casos, como vamos a ver, nos vamos a mover en otro horizonte temporal. Vamos a ver que hay una no tramitación de esas solicitudes de los acreedores hasta 2 fechas, luego explicaré por qué, 31 de octubre de 2020 o 31 de enero de 2021, y a partir de ese momento se abre un plazo, o de esos momentos, se abre un plazo de 3 meses, en los que el deudor que se enfrenta a esa situación en la que no ha podido cumplir el convenio y sus acreedores están pidiendo que como consecuencia del incumplimiento se proceda a la apertura de la fase de liquidación, pueda presentar en esos 3 meses una modificación del convenio. En el tercer eje de medidas aparecen aquellas que tienen por objeto facilitar la obtención de financiación por parte de los insiders, y aquí una fecha de referencia que luego explicaré y que está conectada, está anclada en el 14 de marzo de 2022. Aparte, esta Ley 3/2020 contiene otras medidas, además de las ya señaladas, que tienen por objeto, por una parte, que se le dé un tratamiento prioritario a determinadas cuestiones que son claves en una administración eficiente del concurso. Por administración eficiente del concurso entendemos una administración del concurso que impida que se destruya valor. Hay que tener en cuenta que cuanto más se alarga la tramitación de un procedimiento concursal, más valor se pierde, porque, entre otras cosas, se aumentan los costes de ese procedimiento concursal. Hay que pensar que, por ejemplo, hay que pagar al administrador concursal. Cuanto más tiempo se alargue, más será el dinero que hay que destinar al pago de esos honorarios o emolumentos. Y a esos efectos, pues bien, se adoptan o se proponen, se establecen, mejor dicho, en el artículo 9 de la Ley 3/2020, determinadas medidas para dar un tratamiento prioritario a cuestiones que son claves en esa eficiente administración del concurso. Entre ellos, por ponerles algunos ejemplos y no cansarles, por ejemplo, merecerá tratamiento prioritario en estos momentos la tramitación de los incidentes en materia laboral, la tramitación de las propuestas de convenio que pueda elevar el deudor o su eventual modificación, o la homologación de nuevos acuerdos de refinanciación o modificación de acuerdos de refinanciación. Todas estas son cuestiones que serán tratadas, recibirán un tratamiento prioritario en el procedimiento concursal. Y, por otro lado, se trata de adoptar medidas que agilicen ciertos trámites. Eso las podemos ver, esas medidas las podemos ver, como digo, en el artículo 8 de la Ley 3/2020, así como en los artículos 10 a 12 de esta misma norma. Ejemplo, pues en materia de impugnación de inventario y lista de acreedores en sede de concurso, pues se contempla la posibilidad de no celebrar vistas, y de forma economizar tiempo. En el ámbito de la enajenación de bienes, en esta norma, en la Ley 3/2020, a diferencia de lo que sucedía en los textos anteriores, se permite enajenarlos de acuerdo con cualquiera de los mecanismos previstos en el texto refundido de la ley concursal, pero se señala que en caso de acudir a la subasta habrá una preferencia por la subasta telemática, con ánimo, como digo, también de agilizar la tramitación de esta operación de enajenación de bienes.
Asimismo, se insiste en la necesidad de poner de manifiesto de manera inmediata el plan de liquidación cuando el plan de liquidación ha sido presentado ante el juzgado. Y se pide para ello, se requiere al letrado de la Administración de Justicia para que así lo haga. Y también pues, se habla de agilización en la tramitación de los acuerdos extrajudiciales de pagos, concursos consecutivos y exoneración del pasivo no satisfecho. Bien, vamos ahora a examinar con un poco más de detalle en qué consisten todas estas medidas que muy brevemente acabo de exponer. En primer lugar, medidas tendentes a evitar la declaración de concurso por circunstancias coyunturales. Aquí la medida protagonista es esa suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso que está recogida en el artículo 6.1 de la Ley 3/2020. Suspensión del deber que se extiende hasta una fecha concreta que, de acuerdo con la modificación introducida hace escasamente 15 días, se ha fijado en 14 de marzo de 2021. Hasta el 14 de marzo de 2021, el deudor que se encuentre en una situación de insolvencia, tal y como prevé el artículo 5 del texto refundido de la ley concursal, no tendrá la obligación de solicitar, no pesará sobre él el deber de solicitar la declaración de concurso, porque ese deber ha quedado en suspenso hasta la fecha que acabo de señalar. El legislador precisa que esto es así, haya o no comunicado el deudor la apertura de negociaciones. ¿Por qué dice esto? Muy sencillo, porque, como sabemos, el deudor puede, estando en situación de insolvencia, haber optado por iniciar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos o adoptar una propuesta anticipada de convenio. Cuando lleva a cabo esta comunicación de negociaciones, lo que le da el legislador es un plazo, que es un plazo de 3 meses, como regla general, 2 si el deudor es una persona natural no empresario, para que en ese periodo negocie, alcance con los acreedores los acuerdos correspondientes. Si en ese periodo, que según ante qué deudor estemos, va a ser de 3 o 2 meses, no se ha alcanzado el acuerdo, lo que dispone la ley en ese artículo 595 del texto refundido de la ley concursal es que el deudor en el mes hábil siguiente tiene que solicitar la declaración de concurso. Pues bien, también a estos efectos, cuando haya habido comunicación de apertura de las negociaciones, queda suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso en el momento que acabo de referir. Y el plazo es el mismo hasta 14 de marzo de 2021, que es la última fecha que nos ha dado el legislador en esa modificación normativa de apenas hace 15 días. Ahora bien, dicho esto, cuando hay comunicación de negociaciones, el legislador ha establecido una regla especial. Y esta regla especial se encuentra en el apartado 3º de ese artículo 6. Lo que nos dice es que cuando el deudor ha iniciado en el momento que sea estas negociaciones y ha comunicado las negociaciones hasta una fecha muy concreta, que es 31 de diciembre de 2020, va a obtener un cierto beneficio. Cuando el deudor comunica las negociaciones al juez y le señala, estoy negociando con mis acreedores un acuerdo, bien sea de refinanciación, bien sea un acuerdo extrajudicial de pagos o bien se trate de una propuesta anticipada de convenio, si, como digo, esa comunicación se ha producido antes del 31 de diciembre de 2020, el tenor literal de la norma dice hasta 31 de diciembre de 2020, en ese caso, el deudor no tendrá obligación de solicitar la declaración de concurso hasta que transcurran 6 meses desde la comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el plazo ese para negociar al que hacía referencia yo hace unos instantes, que era de 3 meses, en estas situaciones, comunicación de negociaciones hasta 31 de diciembre, se lleva a 6 meses. El deudor tendrá 6 meses para negociar con sus acreedores ese acuerdo de refinanciación, acuerdo extrajudicial de pagos o propuesta anticipada de convenio, puesto que hasta que no transcurran los 6 meses no tendrá deber de solicitar la declaración de concurso. Este beneficio, que es muy interesante porque extiende el plazo en el que en principio el deudor, con el que en principio el deudor puede contar para obtener
para llevar a buen puerto esta negociación, se enfrenta con alguna dificultad. Y es que en el régimen común del texto refundido de la ley concursal, ese periodo de 3 meses se acompaña de una medida particular que es la paralización de las ejecuciones singulares por parte de los acreedores durante un tiempo que es 3 meses. Bien, en este caso se ha extendido a 6 meses el plazo para negociar, pero los acreedores solo tienen paralizadas sus ejecuciones durante 3 meses. Eso significa que transcurridos esos 3 meses, los acreedores van a negociar, pero pudiendo lanzar ejecuciones individuales sobre el patrimonio del deudor, lo que siempre altera la paz necesaria para que se lleven a buen término las negociaciones. Quizá en este punto sería necesario que se realizara alguna reflexión adicional por parte del legislador para ver si es conveniente y en qué medida extender esa paralización de ejecuciones. Otras medidas para evitar la declaración de concurso por circunstancias coyunturales: no se van a admitir a trámite las solicitudes de declaración de concurso necesario. Claro, el deudor en situación de insolvencia no viene obligado ya, porque se ha suspendido ese deber del artículo 5, a solicitar la declaración de concurso. Pero respecto a los acreedores, en principio, estos estarían libres de pies y manos para, sobre la base de un presupuesto objetivo de insolvencia, ir al juez y solicitar la declaración del concurso del deudor. Pues bien, lo que ha dispuesto el legislador a estos efectos es que efectivamente los acreedores van a poder solicitar la declaración de concurso, pero esa solicitud no se admite a trámite. ¿Y hasta qué fecha? Pues tiene la misma fecha que la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso, 14 de marzo de 2021. Esta medida, que a priori parece una medida bastante sensata, sin embargo, puede suscitar alguna dificultad. Y esa dificultad tiene que ver con lo que los concursalistas conocemos como el dilema del caladero común. Claro, el concurso está ahí, el ordenamiento jurídico monta el derecho concursal para dar respuesta precisamente a ese dilema. Y ese dilema es el que se plantea cuando los acreedores conocen que un deudor es insolvente y se lanzan a una carrera desenfrenada por tratar de ser los primeros a agredir los bienes del patrimonio del deudor y cobrarse sus créditos. De manera que el que llega en primer lugar, pues todavía encuentra valor en ese patrimonio, ejecuta los bienes y cobra íntegramente, y los que van llegando después, pues solo les quedan los restos. Un comportamiento de este estilo a lo que conduce es a esquilmar y a despedazar el patrimonio del deudor, haciendo que unos acreedores, los más rápidos o los que tienen más información, cobren y que los demás no les quede absolutamente nada. Conduce a una situación altamente ineficiente, en definitiva, que puede llevar aparejada una destrucción de valor. Pues bien, claro, el riesgo ante el que nos encontramos ahora es que la no admisión a trámite de las solicitudes de declaración de concurso necesario deja a los acreedores las manos libres para proseguir ejecuciones individuales. Entonces, ¿cómo se da respuesta a esta situación? Pues hay dos vías para que se le pueda dar respuesta a esta situación. Por una parte, el deudor siempre va a poder solicitar el concurso voluntario, pero por otra parte, y quizá más interesante, sea la posibilidad de que el deudor abra negociaciones con sus acreedores. En el momento en que se abren esas negociaciones con sus acreedores, se activa esa paralización de ejecuciones y de esta forma el deudor puede ponerse a cubierto o a salvo de estas agresiones individuales de su patrimonio que pueden conducir a ese resultado que no deseamos de despedazamiento de su patrimonio y de destrucción de valor. Junto a estas medidas hay que señalar que el legislador en la Ley 3/2020 ha asignado una tramitación preferente a las solicitudes de concurso voluntario. En efecto, precisamente para evitar las consecuencias negativas que tiene la declaración del concurso necesario, el concurso que se abre a solicitud de los acreedores y que pueden llevar, por ejemplo, a que el deudor sea privado de sus facultades de disposición y administración sobre los bienes, para evitar esos efectos se permite no solo que el deudor pueda solicitar el concurso voluntario, sino que cuando lo solicita, aunque llegue después que la solicitud de concurso necesario, sea objeto de una tramitación preferente y de esa forma pueda neutralizar los efectos negativos que tiene una declaración de concurso necesario. Y por último, respecto a estas medidas, quiero hacer referencia a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas. En efecto, la ley, ya no la ley concursal, sino la ley de sociedades de capital,
como saben ustedes, establece en el artículo 363, apartado primero, letra E, una regla que contempla la disolución por pérdidas de la sociedad en aquellos casos en los que el patrimonio neto de la misma haya caído por debajo, sea inferior de la mitad de la cifra del capital social. En esos casos, la sociedad está incursa, las sociedades de capital están incursas en causas de disolución y corresponde a los socios o bien remover la causa de disolución, es decir, enjugar las pérdidas, o bien acordar la disolución de la sociedad en la correspondiente junta. Bien, para evitar que lleguemos a una situación de disolución, lo que se hace es suspender la causa de disolución por pérdidas y a esos efectos el legislador lo que ha establecido en el artículo 13 de la Ley 3/2020 es que no se tomarán en consideración a estos efectos las pérdidas que hayan aflorado en el año 2020. Si sigue habiendo pérdidas en el año 2021, sí se tomarán en consideración a los efectos de establecer si concurre esa causa de disolución y, como decíamos anteriormente, o bien habrá que removerlas o bien habrá que proceder a acordar la disolución de la sociedad. Es más, en ese artículo 13 se precisa que si esas pérdidas dan lugar a la insolvencia, pues entonces se activa el deber de declarar el concurso, deber de declarar el estado de concurso moderado o que se materializa en los términos que hemos visto anteriormente, que está suspendido hasta el 14 de marzo de 2021. Pasemos ahora a examinar el segundo bloque de medidas que tienen por objeto evitar la frustración de las reorganizaciones en curso y las aperturas ineficientes e injustificadas de liquidaciones. Claro, uno de los problemas con los que se encuentran los deudores, como hemos anticipado, es que pueden estar llevando a cabo una reorganización que se diseñó incluso antes de que llegara hasta nosotros esta pandemia y las condiciones, los términos en los que se llevó a cabo se programó esa reorganización ya no se corresponden con la realidad financiera y la realidad sin más que estamos viviendo. De tal modo que al deudor ya no le resulta posible cumplir el convenio en los términos en los que se planteó. Bien, pues para dar respuesta a todas las situaciones aparecen una serie de medidas. La primera de ellas es que el deudor puede proponer la modificación de convenio. Convenio que, y lo preciso y lo subrayo ahora, que se encuentra en cumplimiento. Bien, el deudor está dando cumplimiento al convenio, se da cuenta de que las circunstancias en las que se enfrenta no le van a permitir en última instancia proceder a dar cumplimiento al mismo y entonces suscita la posibilidad de modificarlo para ajustarse a esta nueva realidad. El deudor va a poder proponer estas modificaciones hasta una fecha concreta que de nuevo es 14 de marzo de 2021. Y esta posibilidad de modificar el convenio no solamente se aplica al convenio concursal, sino también a los acuerdos extrajudiciales de pagos y a los acuerdos de refinanciación homologados, tal y como aparece en los artículos 3, apartado 1 y 5 de esa ley y 5.1 de la misma ley. En el caso de los acuerdos de refinanciación homologados se hace una precisión adicional y es que, como sabemos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 617 del texto refundido de la ley concursal, no se puede adoptar un nuevo acuerdo de refinanciación, no se puede, mejor dicho, homologar, solicitar la homologación de un acuerdo de refinanciación hasta que no haya transcurrido un año desde la fecha de la última homologación. Pues bien, lo que señala el legislador en este caso es que esa posibilidad de modificar o proponer un nuevo acuerdo de refinanciación o homologación se puede hacer aunque no haya transcurrido ese año desde la última homologación. Por lo tanto, en primer lugar, el deudor puede adaptarse a la nueva situación proponiendo modificaciones del convenio. ¿Cómo se hace en el caso del convenio y los acuerdos extrajudiciales de pagos? Pues esa propuesta de modificación recibirá una tramitación escrita y la adopción por parte de los acreedores se sujeta a las mismas mayorías que se siguieron para adoptar el convenio o el acuerdo originario. Esto es interesante porque en el caso de que las medidas que proponga el deudor exigieran mayorías más intensas, no se van a aplicar. En ese sentido, esta regla lo que hace es, al extender ese régimen de mayorías iniciales, lo que va a hacer es que va a poder beneficiar la adopción de esos acuerdos. En segundo lugar,
esta modificación del convenio no va a afectar a determinados créditos. Esos créditos son, por una parte, aquellos que se contraen o que se devengan a resultas de cumplimiento del convenio originario y, en segundo lugar, acreedores privilegiados. Los acreedores privilegiados no van a quedar afectados por esta modificación del convenio, aunque incluso hubieran quedado sometidos al texto original, al convenio o acuerdo original. Para que estos acreedores puedan quedar vinculados, es necesario que o bien voten expresamente a favor o bien se adhieran al mismo. Estas son las reglas respecto de tramitación de esta modificación del convenio en el caso de convenio concursal y de acuerdo extrajudicial de pagos. Sin embargo, el legislador ha guardado silencio acerca de cómo deba procederse en el caso de los acuerdos de refinanciación homologados y por eso entendemos que siguen siendo de aplicación las reglas que están previstas a estos efectos en el texto refundido de la ley concursal. En segundo lugar, nos enfrentamos al convenio incumplido. Pues bien, en el caso del convenio que no haya sido cumplido y que pueden activar el comportamiento de los acreedores solicitando del juez que declare el incumplimiento del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos, lo que se nos dice, la medida que establece la Ley 3/2020 en el artículo 3, apartados 2 a 4, es que no se van a tramitar las declaraciones de incumplimiento de convenio. No se van a tramitar esas solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio en una serie de fechas, hasta 31 de octubre de 2020 o hasta 31 de enero de 2021. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que la Ley 3/2020, como sabemos, desde septiembre, fijó una fecha para no tramitar solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio, que era 30 de octubre de 2020. Y llegó esa fecha y no hubo cambio normativo. El cambio normativo se produce el 17 de noviembre de 2020, es decir, 17 días después, en concreto 18, porque la fecha de publicación del BOE es del día siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que entre el 31 de octubre de 2020 y el 18 de noviembre de 2020 hubo un periodo de tiempo en el que los jueces tuvieron que admitir a trámite solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio. Y por eso se nos genera este régimen de fechas que resulta un tanto confuso. En primer lugar, 31 de octubre de 2020, en segundo lugar, 31 de enero de 2021 y en tercer lugar, fecha para ese agujero entre el 1 de noviembre de 2020 y la fecha de entrada en vigor de la norma posterior, que es 18 de noviembre de 2020. Por lo tanto, no se van a tramitar solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio hasta 31 de octubre de 2020, después hasta 31 de enero de 2021 y después, respecto de ese agujero que hay entre el 1 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre de 2020, lo que ha dispuesto el legislador es que, sea cuando fuere que tuviéramos admitida esa solicitud de declaración de incumplimiento, inmediatamente se va a operar sobre ella una suerte de suspensión y no se va a llevar a término esa tramitación. Que no se tramiten no significa que no se haga nada con ellas. Esas solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio se comunican al deudor. Y el deudor, llegadas esas fechas, 31 de octubre de 2020, 31 de enero de 2021, o la fecha en la que va a quedar bloqueada suspendida, se va a declarar la suspensión de la tramitación de esa declaración de incumplimiento de convenio, a partir de ese momento, el deudor va a contar con un periodo de 3 meses. 3 meses en los que va a poder presentar una propuesta de modificación de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, a los que se dotará de una tramitación preferente. Si en ese periodo de tiempo no consigue, no presenta, mejor dicho, esa propuesta de modificación de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, lo que va a suceder es que se dará curso a la tramitación de la solicitud de declaración de incumplimiento. Algo muy similar pasa con el acuerdo de refinanciación homologado, tal y como aparece dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/2020, donde tenemos exactamente el mismo problema de fechas que antes relataba, y aquí el juego es un pelín distinto en el sentido de que llegadas esos hitos temporales, 31 de octubre de 2020, 31 de enero de 2021 y el momento que corresponda en ese agujero temporal al que hacía antes referencia, el deudor va a poder
En el mes siguiente a la fecha relevante, comunicar al juez el inicio de negociaciones para o bien modificar el acuerdo de refinanciación homologado o alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación. Y esas negociaciones deben conducir a esos acuerdos de refinanciación en un plazo de 3 meses desde la comunicación para alcanzar el acuerdo. Y de nuevo será objeto de tramitación preferente. Para ir cerrando ya este capítulo e ir tratando de llegar al final de la intervención, otras medidas que se plantean aquí como medidas tendentes a evitar la frustración de las reorganizaciones en curso y la apertura de liquidación son la suspensión del deber de solicitar la liquidación. El deudor, del mismo modo que no está obligado a solicitar la declaración de concurso, no está obligado a atender a ese deber que establece la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal, en el artículo 407.1, de solicitar la liquidación cuando no puede cumplir los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas tras la adopción del convenio, y esta suspensión se produce hasta el 14 de marzo del 2021, pero exige que antes de esa fecha haya sido admitida a trámite una propuesta de modificación del convenio presentada por el deudor que le permita salir de esa situación de incumplimiento del convenio, adaptar el convenio a esa nueva situación, a esa nueva realidad, de modo que le sea posible cumplirlo. Y asimismo no se van a, de una manera parecida a lo que sucedía con la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso, no se van a admitir a trámite las solicitudes de apertura de liquidación que planteen los acreedores conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley concursal, artículo 407.2. Nos vamos deslizando ya hacia el final de mi intervención, en la que voy a hacer unas breves referencias respecto de la posibilidad de obtener financiación. La Ley 3/2020, como decía, facilita la obtención de financiación de manos de los insiders. Las medidas relacionadas con la financiación con la facilitación de financiación pública aparecen en otro cuerpo normativo. Y básicamente lo que se hace es conceder incentivos a los insiders para que otorguen financiación. ¿Qué incentivos son? Pues son incentivos en términos de rango. Hay que tener en cuenta que la financiación de los insiders se encuentra penalizada por el texto refundido de la ley concursal en la medida en que, en caso de concurso, reciben con carácter general la calificación de créditos subordinados. Pues bien, lo que se hace en este derecho concursal del COVID-19 para incentivar que los que pueden facilitar más fácilmente financiación, esos insiders, la entreguen y hagan posible de esa forma, entreguen recursos que son necesarios para la reestructuración, lo que se hace es prescindir básicamente de esa subordinación en dos supuestos. En el primer caso, financiación de insiders vinculada a un convenio. En el caso de que el convenio sea objeto de incumplimiento, el crédito del insider tendrá en la liquidación posterior la consideración de crédito prededucible o crédito contra la masa, que supone colocarlo en el orden de prelación, en uno de los puestos de la prelación más elevados en sede concursal. Para eso es necesario que el convenio ha sido aprobado o modificado en los dos años a contar desde el 14 de marzo de 2020. Es decir, que ha sido un convenio aprobado o modificado que contempla esa financiación por parte de insiders hasta 14 de marzo de 2022. Y en ese caso, como digo, esos créditos, si luego el convenio fracasa y se acaba en liquidación, se benefician de ese aumento de rango y que les permite quedar clasificados entre los créditos contra la masa y, por tanto, en el top del ranking concursal. La definición de lo que debe considerarse como financiación es bastante amplia y se incluye incluso la posibilidad de prestar garantías, y lo que sí se exige es que conste en el convenio la identidad del obligado, del insider que concede la financiación, y la cuantía máxima de la financiación. Por otro lado, también se conceden incentivos para que en situaciones fuera del concurso, porque en el caso anterior estábamos dentro del concurso, vinculada a convenio, fuera del concurso también el insider conceda financiación para hacer posible el reflotamiento de la empresa. En ese caso, de nuevo, se elimina la penalización que supone la subordinación y, en principio, se le reconoce la calificación de crédito ordinario. Aquí, la modificación que se ha producido en fechas recientes ha permitido que, en primer lugar, el plazo se lleve o la norma se aplique respecto de concursos abiertos hasta 14 de marzo de 2022, y, en segundo lugar,
que desaparezca lo que se llama la congelación de rango. En las versiones anteriores de esta norma, y en concreto en la que aparecía en el Real Decreto Ley 16/2020, se entendía que el rango quedaba congelado, es decir, que los insiders nunca podrían beneficiarse del concurso de un rango superior al de un crédito ordinario. Pues bien, esta norma ha sido modificada porque desde la Ley 3/2020 se permite que estos acreedores puedan obtener garantías que configuren ese crédito como privilegiado. Por lo tanto, el rango de crédito ordinario va a ser el rango mínimo que reciban. Esta regla, sin embargo, plantea algún problema que tiene que ver con el derecho de voto, porque en principio, siendo ordinarios, en un concurso posterior en el que hubiera convenio podrían votar, tal y como reconoce el artículo 352 del texto refundido de la ley concursal. Sin embargo, esto genera una asimetría, una discrepancia con lo que sucede en el ámbito de los acuerdos de refinanciación homologados, que, como se contempla en el artículo 607.3 del texto refundido de la ley concursal, estos sujetos, los llamados insiders, las personas especialmente relacionadas con el deudor, en principio no cuentan a los efectos, sus adhesiones no cuentan a los efectos de la adopción del acuerdo. Y aquí hay una asimetría sobre la que sería necesario reflexionar. Cierro ya mi intervención haciendo esa brevísima referencia al bloque de medidas públicas para facilitar la financiación de las empresas. Ahí está, como decía hace ya unos momentos, hace ya algo de tiempo en mi intervención, esa norma que está en el artículo 29 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que permite al ICO conceder avales para garantizar la financiación concedida por entidades financieras a empresas y autónomos, con un objeto básico que es atender a las necesidades de liquidez. Hay un importe máximo de avales de 100.000 millones de euros, y lo que ha hecho el Decreto Ley 34/2020 es extender el plazo para la concesión de esos avales a 30 de junio de 2021. Todas las condiciones y requisitos están regulados en el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros. En segundo lugar, Fondo de apoyo a la solvencia de empresas no financieras estratégicas para el tejido productivo, que convierten al Estado en proveedor de último recurso para aquellas empresas que tienen costes prohibitivos para acceder a la financiación en el mercado. Financiación que este Fondo de apoyo a la solvencia puede dotar a través de instrumentos de capital o instrumentos híbridos, como pueden ser préstamos participativos, obligaciones convertibles, incluso deuda subordinada o préstamos de otra naturaleza, y que se refiere a empresas estratégicas entendidas como empresas de impacto social y económico que sean relevantes para la seguridad o salud de los ciudadanos, para las infraestructuras, para las comunicaciones o para el buen funcionamiento de los mercados. En este punto, como señalaba anteriormente, el primer ejemplo, o al menos del que yo he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, es el de así llamado rescate de Europa. Y por último, ese Real Decreto 34/2020 de 17 de noviembre, que ha sido desarrollado por acuerdo del Consejo de Ministros de apenas hace una semana, que permite que se concedan por parte del Estado avales a empresas en convenio, que son empresas en trámite, que ya han sido objeto de saneamiento y que en principio tienen perspectivas de viabilidad. Cierro mi intervención haciendo unas consideraciones finales. Este derecho concursal del COVID es previsible que conviva con nosotros durante una larga temporada, sobre todo si tenemos en cuenta las sucesivas prórrogas y modificaciones en las fechas de vigencia que se han experimentado desde esa medida inicial, que fue la adoptada en el artículo 43 del Real Decreto 8/2020, que preveía que durante la duración del estado de alarma no habría quedaría suspendido el deber de manifestarse en estado de concurso. Como vemos, las medidas pueden llegar hasta el 14 de marzo de 2022 en estos momentos, o incluso más allá. No podemos descartar que se produzcan nuevas modificaciones de las medidas y nuevas prórrogas, y esto a los operadores jurídicos nos genera una cierta inseguridad, porque cada vez que abrimos el BOE nos encontramos con una modificación, con un ajuste que altera lo que habíamos visto hasta en un momento anterior. Lo comentaba con los organizadores esta mañana, ya son varias las conferencias, las mesas redondas en las que participo sobre estos temas, y no ha habido una sola mesa redonda en la que haya podido repetir la intervención, porque siempre me he enfrentado con una modificación nueva. Y en tercer lugar, la tercera idea que quería transmitir como consideración final es que quizá alguna de las medidas que hemos examinado podrían haber llegado para quedarse. Hay que tener en cuenta que esa directiva de la que yo hablaba al principio de mi intervención, la directiva 2019/1023, tiene por objeto aumentar la eficiencia de los procedimientos concursales, y algunas de las medidas
que se introducen a través de esa ley 3/2020 tienen por objeto también este propósito. Quizá este derecho concursal del COVID nos sirva como barco de prueba de algo que, transcurrida la situación de excepcionalidad, pueda terminar por implantarse. Hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias por su paciencia y por su atención, y quedo ahora a su disposición para contestar a cuantas preguntas pudieran plantearme. Perfecto, Nuria, pues muchísimas gracias por explicarnos todo. No sé si alguno se habrá perdido entre tanta modificación, lo que está claro es que son muchas. Y bueno, tengo alguna pregunta por aquí. Federico nos pregunta que si con las nuevas modificaciones del derecho sobre la COVID-19, si cree que ahora que parece que nos estamos acercando a una vacuna y con estas modificaciones, si es preferible refinanciar o acudir al concurso. Yo creo que siempre es preferible refinanciar. Sinceramente, creo que el expediente, los marcos de reestructuración preventiva, y entre ellos lo llamamos acuerdos de refinanciación, nos dan un mecanismo mucho más flexible que el concurso para solventar los problemas que tenemos del lado del pasivo y salir adelante reestructurando ese proyecto empresarial que, bueno, pues que puede ser un proyecto valioso. Y es que además la ventaja que tienen los acuerdos de refinanciación es esa posibilidad que en el régimen común es de obtener un nuevo acuerdo en el plazo de un año desde la homologación del anterior, y que hoy por hoy con el derecho concursal del COVID no es necesario ni siquiera respetar. Por lo tanto, a mí me parece que incluso en una situación de insolvencia, la negociación de un acuerdo de refinanciación, lo que llamamos acuerdo de refinanciación homologado con los acreedores, puede ser un mecanismo más útil, más flexible y más adaptable a las necesidades de un deudor que se encuentra en situación de dificultades financieras o que incluso puede estar en situación de insolvencia. Perfecto, pues esperamos que te haya aclarado la duda, Federico. Por otro lado, Verónica nos pregunta ya más en torno a su situación personal, que como usted ha sido letrada del Tribunal General de la Unión Europea, bueno, pues quería saber pues cómo fue su experiencia ahí y que si también estuvo especializada en Derecho Concursal. Bueno, yo fui letrada del Tribunal General entre el 2008 y el 2015, prácticamente 8 años, y yo trabajé en el ámbito de, bueno, la materia que es objeto de la competencia del Tribunal. El derecho concursal no entra dentro de las competencias del Tribunal porque la Comisión Europea no tiene, ni otras instituciones, no tienen competencia en esta materia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el Tribunal General es el tribunal que en primera instancia conoce de los recursos que se plantean contra las decisiones, por ponerlo ahora de una manera muy simple, de las instituciones de la Unión, del Consejo, de la Comisión, del Parlamento, y de oficinas como EUIPO, que es la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea, cuya sede está en Alicante, y es el tipo de asuntos de los que pues yo trabajaba como letrada. He trabajado en temas de competencia. Las decisiones de la Comisión Europea en materia de competencia son objeto de recurso ante el Tribunal General. He trabajado con temas de marcas, porque las decisiones de la UIPO en materia de marca o en materia de diseño europeo son objeto de recurso ante el tribunal, y ese es el tipo de contencioso, y otros contenciosos, pero bueno, esos son los que están más vinculados a mi perfil como mercantilista y con los que trabajé durante esos 8 años que estuve en el Tribunal General. Y la experiencia, pues una experiencia magnífica, porque es una institución internacional donde tienes la oportunidad de coincidir con juristas de 28, ahora tras Brexit 27 ordenamientos jurídicos distintos, y de la que se aprende muchísimo, no solamente derecho de la Unión, no solamente idiomas, sino también, bueno, pues formas y modos distintos de hacer el derecho que enriquecen enormemente a una persona, con lo cual mi experiencia fue francamente extraordinaria. Pues muchas gracias. Y bueno, después de eso, Verónica dice cómo le recomienda a una persona entrar. ¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, sí. Vamos a ver, los puestos de letrado de altos tribunales, da igual que sea el Tribunal de Justicia o el Tribunal General de la Unión Europea, o sea el Tribunal Constitucional en España, eso es un denominador común
en los altos tribunales. Los puestos de letrado son puestos de libre designación por parte de los magistrados, son puestos de confianza del magistrado que recluta a personas que van a colaborar, que le van a ayudar en la preparación de los distintos proyectos e informes que tiene que emitir cuando trata un asunto. Entonces, yo llegué allí por azar, es decir, porque el magistrado que en ese momento iba a ser designado por parte de España para ocupar el puesto de juez del Tribunal General, que era el señor Soldevila Fragoso, contactó con todos sus conocidos para buscar letrados. Él quería un determinado perfil de letrado. Cada juez del Tribunal General tiene 3 letrados y que él quería un perfil de letrado que en un caso era un profesor de universidad que tiene que saber francés porque las sentencias del Tribunal General y Tribunal de Justicia se escriben en francés, aunque luego se llama otra traducción, y que tuviera un perfil de mercantilista. Entonces movilizó a su red para buscar a ese perfil y su red dio conmigo. Entonces yo sometí mi currículum a su consideración y fue así como acabé ante el Tribunal General. Esos puestos, como digo, no se dotan por concurso público, puestos son puestos de confianza de los jueces y me da igual que sea el Tribunal General, el Tribunal de Justicia o que sea el Tribunal Constitucional en España. La forma de reclutar a los letrados siempre es la misma. Puesto que son puestos de confianza, cuando el juez acaba su mandato, pues el letrado se va con el juez, ¿no? Y bueno, pues cuando el señor Soldevila acabó su mandato, yo en principio cesé, pero bueno, como había otros jueces interesados en mi perfil, ya en el Tribunal General me reenganché con otra jueza, que en ese caso era la jueza croata, la señora Tomljenovic, que sigue en funciones. Entonces, son puestos de designación temporal. Una de las formas de acceder puede ser entrar allí como becario y a partir de ahí, una vez dentro, pues bueno, intentar, si uno trabaja bien y le empiezan a conocer los jueces, pues empezar como letrado junior, eso es posible, ese puesto de administrador jurista, creo que se llama en el Tribunal de Justicia, no en el Tribunal General, pues está abierto a profesionales que están en una fase inicial de la carrera y luego pues de ahí, sobre la base del conocimiento, promocionar a letrados, sea en el Tribunal General o sea en el Tribunal de Justicia. Pero son puestos de libre designación. Por lo tanto, candidaturas espontáneas a los jueces y estar pendiente de cuando hay vacantes para que, bueno, pues llamar la atención de un juez que pueda tener interés en reclutar un perfil como el que pueda tener el interesado. Perfecto, pues muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Sí, mira, aquí hay otra. Nos preguntan que, dado el caso de Air Europa, Sí, del que ha hablado, sí. que se cree que intervino, o sea, fue concurso, ¿sí? No, no es que haya habido concurso, no. Ojo, yo no lo sé, yo solamente he tenido noticia en estos días, porque la noticia es de mediados finales de la semana pasada, y en estos días no he conseguido obtener información más concreta. Yo lo que he hablado, lo que he oído o lo que he leído en los medios de comunicación, que están accesibles en Internet, se habla de rescate. No significa que haya habido concurso. Al menos yo no lo he leído que haya habido concurso. Lo que sucede es que la empresa probablemente tendría tensiones de tesorería, dificultades financieras y antes de caer en un procedimiento concursal, lo que ha solicitado es ayuda financiera. Y esa ayuda financiera ha llegado a través de ese fondo de reestructuración de empresas estratégicas y lo que se ha hecho ha sido inyectar dinero, pero no se ha llegado a concurso. Entonces se habla de rescate en el sentido de que de hecho tampoco he conseguido averiguar, que es un tema que sin embargo me interesa mucho porque he trabajado sobre estas cuestiones y tengo publicada una entrada en el almacén de derecho, en el blog del profesor Alfaro. No he conseguido averiguar a través de qué instrumento se ha llegado la financiación a Air Europa. Si ha sido a través de suscripción de acciones o de un préstamo participativo o de emisión de deuda subordinada, que son todos mecanismos que en la regulación a la que yo hacía referencia se pueden utilizar para hacer llegar ese dinero fresco. ¿Vale? Es más una situación de inyectar dinero, de inyectar recursos que de concurso. Y eso es lo que parece que ha tenido lugar en Europa, pero, insisto, no he tenido datos concretos y más solventes y fiables que alguna información en prensa que ha aparecido publicada a través de Internet. Y me hubiera gustado tener más información, sobre todo más información jurídica al respecto, pero no la he localizado.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Nuria. Espero que hayas respondido a todas las preguntas. Y nada, muchísimas gracias por venir aquí a hablarnos de la ley concursal. Creo que todos hemos aprendido algo hoy. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, ya sabéis que luego lo podéis ver en diferido por si tenéis alguna duda de alguna parte concreta o lo que sea. Muchas gracias a ti, Carmen, por tu atención y por tus desvelos, porque toda esta sesión saliera estupendamente. Para mí ha sido un gusto compartir este tiempo con todos vosotros y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. En la diapositiva también aparece mi correo electrónico, por lo tanto, si alguien tiene dudas, se le ha quedado algo en el tintero y lo recuerda en un momento posterior, pues que no tenga la menor dificultad en Eh, dirigir correo electrónico a través del cual yo atenderé esas dudas. Perfecto. Nuria, si quieres pasa la diapositiva porque creo que esa es la siguiente, la que está Sí, tu por correo. supuesto, ahí está. Ay, eso es, nuria.bermejo@uam.es. Pues perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.